Buenos días, tengan todos ustedes. Buenos días. Le agradecemos a Dios que estamos una vez más, que nos ha dado la oportunidad de estar acá en este lugar para exponer su palabra. Y por medio de la palabra podamos ser guiados, ser ministrados. Vamos a orar a Dios, vamos a pedirle su bendición. Padre, gracias te damos por este día. Gracias por tu buena voluntad que tienes para con nosotros, los seres humanos, Señor. Tus misericordias se renuevan cada mañana, Señor. Padre, que hoy tu palabra cumpla su propósito. Que hoy tu palabra sea como dice Isaías, Señor, que no regresaría a ti vacía, sino produciría su fruto. Guíanos, Padre, a hablar como conviene. Guíame a hablar de acuerdo a tu voluntad, Señor. Que sea tu Espíritu el que tome la palabra y la ministre en cada corazón. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Si me acompaña abriendo su Biblia en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan. La semana pasada nuestro hermano Asaías nos compartió el mensaje de Yo soy la puerta. Hoy vamos a hablar de ese hermoso carácter que todos los caracteres del Señor Jesús, yo soy el camino, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy la luz del mundo, son carácter de la vida de nuestro Señor Jesucristo que nos deja ver de su grandeza, de su poder, de su misericordia, de su cuidado. Y hoy el tema es Yo soy el buen pastor. Hermanos, solamente con mencionar ese título, Yo soy el buen pastor, que nos habla el Evangelio de Juan, de verdad que para aquellos que hemos disfrutado de ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo, realmente no nos es difícil entender y comprender ese carácter de nuestro Señor Jesucristo. Mas, sin embargo, con la ayuda de Dios vamos a ver más adelante que a veces el Señor, como Él lo dice, yo soy el buen pastor. Él es el buen pastor, pero a veces por nuestros afanes, por nuestras ideas que a veces podemos tener en nuestra mente, en nuestro corazón, a veces no permitimos que ese Señor nos pastoree día y noche, semana tras semana, mes tras mes y año tras año, sino que de repente queremos como que desviarnos, pero bueno, se cumple lo que dice la palabra. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor siempre va a hacer todo lo que está a su alcance. ¿Y qué es lo que está todo a su alcance, hermanos? Pues está todo, porque Él es el Todopoderoso. Él hace todo lo que le ha sido dado para que terminemos esa carrera y podamos permanecer en ese redil hasta que venga nuestro Señor Jesucristo, el buen pastor. Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 10, a leer desde el versículo 1 y vamos a continuar leyéndolo. Dice de la siguiente manera: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. En este primer versículo, el apóstol Juan nos narra y nos muestra, identifica que el Señor es el verdadero pastor, que Él no entró, como dice aquí, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Hermanos, un ejemplo que podemos tener, solo para recordártelo, que el Señor Jesús realmente, Él es el pastor verdadero, Él es el buen pastor. Hermanos, el Señor Jesús no vino y se anduvo ahí escondiendo y anduvo hablando el mensaje a escondidas, sino que Él habló claramente, públicamente, sin esconder nada, hermanos. Él desde un inicio se mostró de una manera dando a conocer que Él es el Hijo de Dios, que Él es el que venía a traer salvación al mundo, que Él es el que venía a restaurar las cosas, que Él venía a perdonar, que Él es el Cordero de Dios. Juan el Bautista lo señaló y todo el mundo se enteró que Él era el pastor.
¿Cómo podemos darnos cuenta, hermanos, un ejemplo breve de esto? Pues cuando el Señor Jesús entra en la ciudad de Jerusalén, no entra al templo de una manera impresionante, de tal manera que todas las personas, si me acompaña el Evangelio de Marcos rápidamente, en el capítulo 11, cuando el Señor Jesús entra a Jerusalén, al templo, el capítulo 11, versículo 8, o el 1, vamos a leer, cuando se acercaba a Jerusalén junto a Betfage y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos. Y de ahí nos saltamos al versículo 8 para adelantarnos. Dice, también muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Hermanos, el Señor Jesús dejó claro desde el inicio que Él es el pastor verdadero. El apóstol Juan en este primer versículo nos quiere enfatizar que Él es el pastor real verdadero. Sigamos leyendo el versículo 2. Dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es el Señor Jesús. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Qué impresionante, hermanos, es empezar a mirar a partir de estos versículos cómo el Señor Jesús, Él es el buen pastor. Él es, incluso en el versículo 14, lo vuelve a repetir, si lo leemos, dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Qué nos está hablando en ese versículo 14 y en el versículo 4? Dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. ¿Qué es lo que está hablando? ¿Qué es lo que está mostrando el Señor Jesús? De entrada, Él dice, yo soy el buen pastor, pero yo quiero enfatizar en este versículo, donde dice que Él llama a sus ovejas y sus ovejas le siguen. ¿Por qué razón le siguen? Porque dice que ellos conocen su voz. ¿Qué te está dando a entender de entrada en estos versículos? Que tiene que ver entre el pastor y la oveja, hay una relación profunda donde ambos se conocen. Tanto el Señor conoce a su oveja como la oveja conoce a su pastor. Hermano, y esto no es algo limitado a que participemos en alguna reunión solamente, cantemos. No, está relacionado a una vida diaria y cotidiana, una vida continua en la palabra, en la oración, en una plenitud de comunión con Dios. Es un conocerse, que Dios de antemano nos conoce, pero la oveja va conociendo a su pastor constantemente, lo va conociendo en su carácter, en todas sus etapas de su carácter de nuestro Señor Jesucristo, que es amoroso, es tierno, es cuidadoso, es misericordioso, y lo va conociendo constantemente de tal manera que va creciendo en ese conocimiento del Señor. Sigamos leyendo el versículo 5, dice, mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que decía. Versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no lo oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Volvamos a leer este versículo, hermanos. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas.
Hermano, en este versículo nos deja ver no tan solo que el Señor es el buen pastor, sino que en este tan solo versículo podemos hacer dos enseñanzas que nos pueden llevar 1, 2, 3 horas, donde te habla acerca del pastor, cómo el Señor pastorea a su pueblo, pastorea a las ovejas, pero también cómo es que Él no tan solo dijo, voy a dar mi vida, sino que Él la terminó dando. Dio su vida por sus ovejas. ¿Quiénes son sus ovejas? Los que oyen su voz, los que le siguen. Amén, hermanos, vamos a seguir leyendo. Dice, mas el asalariado, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. El lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. El versículo 16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Hermano, lo que nos está diciendo este versículo es que realmente el Señor Jesús vino por las ovejas del pueblo de Israel, pero también está hablando que tiene otras ovejas. En el versículo 16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea, que no pertenecen al pueblo de Israel, que no son judíos, que no son del pueblo que Dios escogió. Dice, pero tengo otras ovejas. ¿Quiénes son estas? ¿Quiénes son las otras ovejas, hermanos? También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Se está refiriendo a nosotros, hermanos, como gentiles. Hay otras ovejas. Hermanos, las promesas, el amor de Dios, el evangelio, las buenas nuevas, no tan solo era para el pueblo de Israel, era para todas las personas, para todo el mundo entero, porque dice el evangelio de Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. O sea, Dios amó a toda su creación, ama a toda su creación de una manera impresionante que a veces como seres humanos no alcanzamos a entender el grande amor que Dios tiene, no tan solo por su pueblo, no tan solo por sus ovejas, sino por toda la raza humana, porque es creación de Él. Hermanos, a veces nos cuesta mucho entender esa parte, sobre todo las personas que no han tomado esa decisión de amar, de seguir a Dios y que viven alejados en situaciones complicadas en sus vidas y están pasando por tristezas, por dolores, por amarguras, por tantas cosas y no quieren venir a aquel que es el buen pastor. Prefieren estar sufriendo, prefieren estar siendo guiados por otros caminos y no desean y no anhelan venir al pastor para que sea Él el que las pastoree. El Señor Jesús dio su vida no tan solo por su pueblo, sino dice la palabra que dio su vida por todo el mundo. Volvamos a leer el versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y en el versículo 25 dice, Jesús le respondió, os los he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Hermanos, en el versículo 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás.
ni nadie las arrebatará de mi mano. Hermanos, esa es una verdad que nos debe traer abundante confianza en nuestro gran pastor, que es nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura que Él es el que nos da vida eterna. Y dice, y no van a perecer jamás, ni nadie me las arrebatará de mi mano. O sea, nadie tiene poder para arrebatarle de la mano del Señor Jesús sus ovejas, a las cuales Él compró, a las cuales Él dio su vida por cada uno de nosotros. No hay nadie que pueda arrebatarle de las manos al Señor Jesús nuestras vidas, nuestras almas. Hermanos, si nosotros confiamos en esa parte de que el Señor Jesús, este pasaje nos debe de inspirar a aquellos que hemos creído en el Señor Jesús y que estamos siendo pastoreados por el Señor Jesús por medio de su palabra, por medio de su Espíritu, por medio de la dirección que nos da Dios. De verdad, hermanos, eso nos debe de inspirar a confiar en Él. Que aquel que nos tomó, aquel que nos pastorea, tiene el poder absoluto para guiarnos hasta el final de nuestros días. Bueno, hermanos, leyendo todos estos versículos, podemos ver cómo el Señor Jesús, en 2 o 3 ocasiones, Él repite, yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Y dice que el salteador, el asalariado, ve dispersar las ovejas y se va. Ve venir el lobo y se va. Y él dice, no, yo soy el buen pastor y yo doy mi vida por las ovejas. Hermanos, creo que los pasajes por sí mismos se interpretan. Yo quiero solamente apuntalar algunos puntos. En esa parte donde dice que yo soy el buen pastor y yo doy mi vida por las ovejas. Hermanos, el Señor Jesús, usted lo sabe, dio su vida en la cruz. ¿Por quién la dio? Por usted y por mí. Porque Él es el buen pastor. Él tiene el cuidado. Él no es un pastor que está ajeno a las necesidades de las personas. Él no es un pastor que está aislado y que deja caminar a la oveja, al rebaño y que hagan que se dispersen. No. Aunque a veces como rebaño, cuando, a lo mejor creo que cada uno de nosotros tenemos una noción o una idea o hemos visto cómo es un rebaño. Al día de hoy yo todavía tengo la oportunidad, tengo a mi suegro y mi suegro todavía hasta el día de hoy pastorea. Hay por acá un cerro que se llama La Hierbabuena. Actualmente los tiene que llevar hasta allá, son como 2 horas de camino, los tiene que llevar porque al pasar el tiempo se ha ido poblando la colonia San Isidro y ahí, al irse poblando los terrenos se van llenando de casas y se va acabando la pastura. Entonces lo que hace él como pastor, cada día los va subiendo más y más y más. Y siempre corre, cerca de ahí hay un canalito de agua que viene desde La Hierbabuena que se le llama y se junta. Pero es muy poca la agua que sale. Entonces él lo que hace para saciar al rebaño, lo que hace es que los sube hasta la punta del cerro de La Hierbabuena, donde nace el agua, y ahí están, y ahí los lleva, y los anda pastoreando, y los lleva a los lugares frescos, los lleva a comer hierba fresca, o sea, les da el cuidado que tiene que darles. Entonces, yo creo que cada uno de nosotros tenemos o hemos visto nuestro México aún todavía, podemos ver cómo los pastores que llevan el rebaño, y aunque el rebaño sea muy torpe, porque yo veo cómo mi suegro agarra el rebaño y de repente los pone a cestear, los pone a comer, los pone a descansar, y de repente algunos se paran y empiezan a quererse a dispersarse, uno para acá y otro para allá. Pero es algo muy, muy hermoso que a pesar de que el rebaño son animalitos, que a lo mejor podemos decir, pues no tienen un razonamiento, no tienen un entendimiento, pero los animalitos conocen la voz de su pastor. De verdad, a mí me sorprende cómo veo a mi suegro que los animalitos empiezan a dispersarse, se van para un cerro y los deja que caminen.
Y yo, cuando veía yo que se estaban dispersando, decía yo, hey, suegro, mire, ya se están dispersando. Déjalos. Ahorita regresan. Y van hacia arriba. Y cuando el ganado ya iba a dar la vuelta al cerro, entonces lo que hacía mi suegro es que les chiflaba. Y en automático se regresaba al ganado. Otra vez. ¿Por qué? Porque conocen a su pastor. Y podía yo ver cómo mi suegro cuando saca el ganado para pastorearlo, lo saca dos veces al día. En la mañana, a las 7 de la mañana lo saca, le abre la puerta y dice, ahí está la morena, ahí está la orejona, ahí está el negro. Y a todos los identifica, ¿de verdad? Y cuando alguien llega a comprarle una oveja, un chivo, están entre todos los montones que a primera vista yo los veo y yo no distingo. Y el comprador le dice, ¿sabes qué? Véndeme aquel. Y mi suegro inmediatamente dice, no, ese es el orejón. No te puedo vender ese, te puedo vender otro. O sea, pero los identifica de una manera inmediatamente. ¿A qué voy con esto? Que el pastor, el buen pastor, conoce a sus ovejas. Y sus ovejas lo conocen. Hermanos, qué maravilloso es cuando nosotros, que hemos sido tomados por el Señor Jesús, aprendemos a oír su voz. Yo quisiera que vayamos a un pasaje muy conocido, hermanos, en Salmos, un Salmo donde nos habla acerca de ese carácter, de ese pastor. Si me acompaña, por favor, a Salmo 23. Es un pasaje, hermanos, que todos conocemos, incluso lo conocemos, quizá lo podemos conocerlo de memoria, hermanos, y eso está muy bien que lo sepamos de memoria, hermanos, pero lo más importante es que nosotros, que esa palabra, ese carácter de ese buen pastor nos sea revelado en nuestro corazón, no tan solo revelado, sino podamos ser guiados por ese pastor. Podamos ser pastoreados, hermanos. El Señor Jesús lo demostró con su vida. El Señor Jesús lo demostró con sus hechos. El Señor Jesús dio su propia vida por nosotros, porque Él es el buen pastor. Hermanos, si podemos pasarnos toda la mañana y toda la tarde hablando de cómo hubo personas que fueron guiados por ese pastor. Ahora es importante que nosotros miremos la palabra de Dios cuando Él dice, yo soy el buen pastor. No está diciendo, yo seré el buen pastor después de que yo muera yo. No, sino Él dice, yo he sido aquel pastor. Si vemos a través de la palabra de Dios, aquellos grandes hombres que caminaron en rectitud, que caminaron sirviéndole a Dios, que caminaron glorificando a Dios, que caminaron honrando a Dios, fue porque tuvieron un pastor. Y ese pastor fue el Señor Jesucristo. Entonces, qué importante es que nosotros miremos ese carácter del Señor Jesús. Cuando nosotros alcanzamos a entender, a comprender ese carácter del Señor Jesús como el buen pastor, de verdad que nuestra vida va a ser, viviremos tranquilamente, viviremos confiadamente, viviremos de una manera en paz. Me viene a la mente el pasaje cuando el pueblo de Israel estaba por cruzar el mar. Y vieron a los egipcios, dice que empezaron a turbarse de tal manera que empezaron a reprocharle a Moisés que por qué los había sacado de aquel lugar. Y Moisés les dice algo muy hermoso, que ellos en su afán, turbado su corazón, no alcanzaron a comprender. Y les dice,
tranquilos, esténse tranquilos. Hermanos, cuando nosotros miramos a ese buen pastor, viviremos tranquilos, porque sabemos que Él tiene el cuidado por nosotros. No hay poder que pueda arrebatarnos de su mano. No hay poder que nos pueda arrebatarnos de su mano. Porque dice, son mías y nadie me las puede arrebatar. Nadie va a perecer. Hermanos, qué gozo, qué alegría el saber que nadie nos puede arrebatar de las manos de nuestro buen pastor. En Salmos 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es importante que aquí lo que el salmista David era un pastor, hermanos. Él sabía perfectamente el cuidado y se identificaba con el carácter de ese pastor que era Dios para él. Él identificaba los cuidados, la guianza, la misericordia, el amor con el cual era tratado el salmista David de parte de Dios. Y él decía, Jehová es mi pastor. Ahora aquí es importante que nos identifiquemos porque David no está diciendo Jehová es el pastor, sino que David dice, Él es mi pastor. Él es el que me ha cuidado, es el que me ha guardado, es el que me ha guiado, es el que me ha alimentado. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, el Señor es mi pastor? No generalizar, decir, el Señor es el pastor. No, el Señor es el pastor de toda su iglesia por la cual Él murió. Pero que nosotros podamos decir de una manera personal como David lo expresaba, decía, Jehová es mi pastor. Él es el que me ha guiado. Y Él dice, nada me faltará. Hermanos, la comunión entre oveja y pastor tiene que ver mucho en la confianza. Si usted confía en aquel que lo ha llamado, en aquel que lo ha salvado, que lo ha perdonado, dice la Escritura, nada le faltará. Nada. Y cuando David estaba diciendo acá, Jehová es mi pastor y nada me faltará, realmente nada te va a faltar. Realmente David no estaba como que tratando de decir palabras sin sentido, no. Acordémonos quién era David. David era un hombre que dice la Escritura que Dios mismo dio el testimonio que tenía un corazón conforme al de él. Y él podía identificar claramente el carácter de un pastor. Él decía, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. No tan solo estaba hablando en aquellos momentos en los cuales Dios lo salvó, Dios lo libró, Dios lo guió. No tan solo estaba hablando en hechos que Dios había hecho en su vida pasada, sino que dice, y está hablando de un futuro, y dice, nada me va a faltar. Por el resto de mis días que vengan, nada me va a faltar. Hermanos, qué importante es que nosotros le creamos al Señor. Quiero contarte un testimonio que en lo personal a mí me pasó cuando yo muchas veces había leído este versículo, hermanos. Muchas veces. Pero a veces cuando no entendemos la palabra en el corazón, no le damos el valor, no le damos la importancia, no le damos el valor a la palabra. Te estoy hablando que tenía yo cerca de unos 10 años, 13 años ya de haber conocido al Señor, y este pasaje lo leía yo muchas veces. Pero una ocasión yo me encontraba en un lugar que se llama Texiutlán por mi trabajo. Estaba yo pasando por una situación no muy buena económicamente y tuve que salir a trabajar, porque de esa manera podía yo pagar colegiatura, podía yo pagar la casa, podía yo cubrir mis gastos. Y así trabajé unos años fuera.
Pero cuando mis hijos empezaron a crecer, nuestros hermanos empezaron a dar enseñanzas acerca de la crianza de los hijos, acerca de la importancia de estar con los hijos. Y Dios empezó a tratarme en esa área de mi vida que no era correcto que yo estuviera retirado de mi familia. Entonces, pero venía la preocupación: ¿cómo voy a pagar la casa? ¿Cómo voy a pagar la colegiatura? ¿Cómo voy a hacer esto? Con lo que gano vivo bien, con lo que gano puedo hacer esto. Y bueno, todo lo que cada uno de nosotros hemos pasado cuando las cosas nos van muy bien. No queremos dejarlas. No queremos dejar de vivir esa vida. El caso que como 2 noches no pude dormir y que estaba yo bien preocupado. ¿Qué voy a hacer? Y un día, amaneciendo, Dios me trae este pasaje y me dice: yo soy tu pastor y nada te faltará. Yo dije: sí, es cierto, Señor, tú eres mi pastor y nada me faltará. Estaba yo ganando un buen dinero en aquel lugar. Trabajaba yo de lunes a sábado. Terminé dando las gracias, con la convicción de que Dios es mi pastor y nada me va a faltar. Dije: pues Señor, tú dijiste que nada me va a faltar y yo creo. Di las gracias. Al otro día me hablan por teléfono y me dicen: oye, José Luis, no podemos aceptar tu renuncia. Le digo: pues no es de que si la quieran aceptar, es que yo ya casi voy para mi casa de regreso. Al tercer día me hablan, me dicen: oye, José Luis, ¿sabes qué? Ya te conseguimos un trabajo en Tehuacán para que estés con tus hijos, con tu familia y estés ahí. Igual me parece muy bien. Y si vas a ganar lo mismo, nada más que vas a tener otra ventaja, vas a trabajar de lunes a viernes nada más. Hermanos, yo ahí pude comprender que mi confianza en Dios no estaba tan bien como a veces yo la pensaba, yo creía. Hermano, qué importante es que nosotros le creamos a Dios, le creamos a su palabra. Si Él dice que Él es el buen pastor y nada te va a faltar, hermano, de verdad, nada te va a faltar, nada. Eso no quiere decir que vas a gozar de deleites y muchas cosas y nunca vas a pasar por necesidades. No, hermanos, vamos a tener complicaciones, necesidades, pero con la paz, con la tranquilidad de que Dios va a suplir, de que Dios nos va a guiar. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Hermano, Dios quiera que el Espíritu de Dios tome estas palabras y las haga penetrar en lo más profundo de tu corazón, para que podamos vivir una vida guiada por ese buen pastor. Porque Él es el buen pastor. Él no te va a dejar sin alimentarte. No va a dejar que estés siendo lastimado. No va a dejar que perezcas. No lo va a dejar. Porque te ama tanto, me ama tanto, que hasta dio su vida por cada uno de nosotros. Sigamos leyendo. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Hermanos, ¿qué podemos entender con estos versículos? El salmista David, él sabía lo que causaba en un rebaño cuando los llevaba, cuando dice en lugares de delicados pastos. El salmista David sabía lo que el gozo, la tranquilidad, la satisfacción que producía en un rebaño cuando los llevaban a delicados pastos y los llevaban a comer la hierba que realmente al ganado le gusta. Hermano, vuelvo al ejemplo de mi suegro. Cuando el rebaño empezaba a irse por un monte, yo veía que mi suegro agarraba unas piedras y se las aventaba. Y de repente empezaba a correr tras el rebaño y yo cuando regresaba le digo: ¿por qué corrió? Dice: lo que pasa es que se estaban metiendo en una zona donde hay hierba, dice, y esa hierba
es veneno para ellos. Entonces, lo que hice es que no los dejo que entren a esa parte. O sea, fíjate cómo el pastor conoce a su rebaño, conoce el alimento que necesitan para que no sean dañados. Hermanos, Dios hace lo mismo. Es lo que nos da a entender acá: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Lo que hace, nos está poniendo el ejemplo para que nosotros alcancemos a comprender, a entender el cuidado extremo que Dios tiene para nuestras vidas, para nuestras almas. No te va a faltar nada. Ni tanto, ni físicamente, ni espiritualmente. O sea, Dios va a saciar cada parte de tu vida. Pero cuando tomamos al Señor como pastor, cuando dejamos que Él nos guíe, a pesar de que somos parte del rebaño del Señor, de repente somos esas ovejas rebeldes, hermanos, porque hay muchas ovejas rebeldes, ¿estás de acuerdo? No todas son dóciles. No todas son que les hablas y a la primera obedecen. Hermanos, un ejemplo de ellos, ¿cómo lo podemos ver? El hijo pródigo. ¿Qué tipo de oveja era él? Era una oveja rebelde, contumaz. Mas sin embargo, el buen pastor estaba al pendiente. El padre estaba al pendiente. Lo observaba y lo miraba y lo esperaba. Hermanos, al día de hoy también hay ovejas que son rebeldes, que Dios les habla, que Dios los quiere llevar por esos pastos verdes, delicados pastos, pero ahí va la oveja quiere comer otro tipo de alimento, y va y come alimento y luego regresa ya toda dañada, toda lastimada, y ahí está el buen pastor, curándola, alimentándola. Sí, hermano, ¿sí te identificas? Yo sí me identifico, hermano. Al pasar del tiempo que llevo conociendo a Dios, pasas por etapas de tu vida que si no te agarras de Dios, si no permaneces en esa vid, no das ese fruto que Dios quiere, y de repente te apartas, hermano, y empiezas a sufrir el sequedal, empiezas a tener la tristeza, el dolor, la ausencia de la palabra, del Espíritu, hermano. Y de verdad, hermano, qué feo se siente. Pero ahí está el buen pastor que siempre nos va a guiar. Amén, hermano. Espero que no se espante usted, hermano. Todo cristiano en su caminar va a tener dificultades. Mas sin embargo, para eso está la palabra de Dios, que siempre nos va a guiar. El pastor siempre nos va a guiar. Versículo 3. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hermanos, esta parte dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán alientos. Hermanos, ¿cuántos de nosotros al día de hoy, por la situación que estamos viviendo, han pasado por estos valles de sombra de muerte? Pero déjame decirte, hermano, que aún en esos momentos, el buen pastor va a estar ahí a tu lado. Va a estar ahí a tu lado. ¿Por qué? Porque eres su oveja y nadie te la va a arrebatar. Las ovejas que le fueron dadas al Señor Jesús, cuando el Señor Jesús oraba y decía: Padre, a los que me has dado, ninguno de ellos se ha perdido. Te ruego que los cuides. No te pido que los quites de este mundo, sino que guárdalos de este mundo. Ninguno se ha perdido, solamente el hijo de perdición. Hermano, las ovejas que le son entregadas al Señor Jesús, nadie se las arrebata. Nadie. Las ovejas que le fueron dadas
al Señor nadie se las hará. ¿Por qué estoy haciendo enfático en esta parte, hermanos? Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Hermano, en el tiempo que llevo ministrando la palabra de Dios, hace como unos 2 años, 3 años, Dios nos dio la oportunidad de ir a ver a una persona que estaba en sus últimos minutos de vida. Estaba partiendo ya, estaba muriendo. Nos invitaron a compartirles la palabra. Fui con mi esposa, fui con mis hijos, y cuando llegamos, la persona estaba en una cama tendida. Había mucha gente haciendo rezos. Y estábamos esperando y en mi interior me entró una gran necesidad de una prisa, como, o sea, ya terminen y denme permiso, ¿no? Hasta le dije a la persona que invitó, oye, ya, o sea, ya es necesario, o sea. Y esa persona estaba, ya no hablaba, estaba ya estaba mal. Yo recuerdo que le empecé a hablar acerca, Dios trajo la palabra cuando aquel ladrón estaba a un lado de Jesús. Y yo le agarré su mano a ese hombre y le empecé a compartir la palabra. Y yo le hablaba que no importa la vida que él hubiera llevado, que solamente necesitaba entender y comprender que estaba mal, que eso estaba incorrecto y tenía que arrepentirse delante de Dios y confiar en el Señor Jesús. Y yo le ministraba que le ponía yo el ejemplo de ese hombre que en el último momento, en los últimos minutos de su vida, él reconoció y justificó a Jesús y fue perdonado por él. Yo le decía, si me alcanzas a entender, aprieta mi mano. Y apretaba mi mano. Y le empezaron a derramar lágrimas en sus ojos. Y Dios trajo una carga muy profunda por estar orando por él. Y una de las oraciones que hacíamos, lo que dice la palabra, le pedíamos a Dios que el Espíritu le revelara la palabra, le revelara el sacrificio de Jesús, le revelara su amor. A los 3 minutos, esta persona se muere. Pero a un lado estaba mi esposa. Y mi esposa estaba llorando. Pero de una manera como muy pocas veces la he visto llorar. Y yo sí me espanté. Le dije, ¿qué te pasa? Y no me podía contestar. Le digo, ¿qué te pasa? Dice, es que yo vi que el Señor Jesús se lo llevó. Y yo podía discernir que ese hombre pasó por ese valle de sombra de muerte. Y en ese momento mi esposa me daba el testimonio y dice, yo vi cómo el Señor Jesús venía en un caballo blanco montado, dice. Y ese hombre iba sobre un camino oscuro, dice, y al lado había muchas personas irreconocibles que querían tomarlo, que querían agarrarlo. Pero vino el Señor Jesús montado en un caballo blanco. Y atrás venían muchos caballos, dice. El Señor vino, dice, y lo agarró y se lo llevó. Hermano, lo que estoy diciendo no es algo que estoy inventándome, es algo bíblico. Dice la palabra que el Señor Jesús vendrá en un caballo blanco. Hermanos, y ese hombre era oveja del Señor. Y nadie se la arrebató. Aún en el último momento, ese hombre fue alcanzado por su buen pastor. Hermanos, este pasaje, cuando dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Hermanos, el carácter del buen pastor no tan solo es para guiarnos en esta vida,
sino aún cuando pasemos por aquellos valles de sombra de muerte, el Señor también nos va a guiar. El Señor también nos va a conducir. El Señor también estará con nosotros. Y aquí el salmista David dice, no temeré mal alguno. Hermanos, cuando estamos siendo guiados por ese buen pastor, el temor se ausenta. No hay temor. Porque tenemos al buen pastor. Qué hermoso, hermanos, es tener al Señor Jesús, como Él dice, yo soy el buen pastor. No te va a faltar nada con Él. Nada, absolutamente nada. Pero la importancia de que nos dejemos guiar por Él. Vuelvo a mencionar esa parte donde a veces no todas las ovejas son dóciles. Hay ovejas que son renuentes, hay ovejas que son contumaces, pero bueno, Dios, ese buen pastor, en su amor, en su misericordia, siempre nos va a guiar. Aquellas personas que no se han dejado pastorear por el buen pastor, de verdad, de lo que se está usted perdiendo. De lo que usted se está perdiendo. Se está usted dejando pastorear quizá por el afán. Se está dejando pastorear quizá por el dinero. Se está dejando pastorear por muchas cosas que al final, déjeme decirle, que va a quedar usted vacía y hueca. Al final de haber conseguido lo que usted se propuso, porque quizá lo va a conseguir, quizá lo va a lograr, quizá las metas que usted se propuso lo va a lograr, pero al final se va usted a sentar al ver su meta, su propósito cumplido, y va usted a estar vacío. Y ahora va usted a decir, ahora necesito hacer otra cosa. Y después de haber cumplido eso, va usted a decir, necesito hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque eso no va a saciar su vida. Eso no va a saciar su vida. Quiero citar algunos de los temas que se han dado más atrás, que el Señor Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Él es el alimento real. Él es el alimento real. Quiero mencionar otro punto cuando nosotros somos guiados por ese buen pastor. Por ese buen pastor a veces cometeremos muchas cosas que lejos de honrar a ese buen pastor lo van a deshonrar. Pero Él como buen pastor, el Señor Jesús, siempre nos va a guiar. Hermanos, si nosotros podemos ver a través de la palabra de Dios, de algunos personajes, por citar algunos que fueron pastoreados por el Señor Jesús en su vida, en el tiempo que Él anduvo, podemos pensar en el mismo Juan que escribió el Evangelio de Juan. ¿Quién era Juan antes de ser el discípulo del Señor Jesús? ¿Quién era Juan? ¿Cómo lo conocían a Juan? Lo conocían como el hijo del trueno, ¿no? Juan, ustedes recordarán aquel momento, si vamos a Lucas, para mirar un poquito el carácter de Juan y cómo se dejó pastorear por aquel pastor, de tal manera que su carácter fue transformado de Juan. Lucas capítulo 9. Versículo 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea
de los samaritanos para hacerles preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Observen el temperamento que tenía Juan, el que escribió el Evangelio. Un hombre con un temperamento muy fuerte, que él dijo: Señor, se indignó Juan. Al ver que su maestro iba a dormir en la intemperie y no lo recibieron, dijo: Señor, ¿quieres que oremos como hizo Elías? Fíjate qué carácter, hermano, qué confianza, que él decía: si nosotros oramos va a descender fuego como hizo Elías. O sea, Elías no era un personaje, traduciendo lo que Juan podía pensar, Elías no era un personaje extra especial, sino un hombre como nosotros, que solamente confió en Dios y las cosas sucedieron. Señor, ¿quieres que lo hagamos y que descienda fuego? A lo cual el Señor Jesús le dijo: no, ustedes no saben de qué espíritu sois. Lo que quiero llevarles es el carácter que tenía Juan. Y al dejarse pastorear por el Señor Jesús, vemos a un Juan transformado. Cuando leemos sus cartas, habla del amor, hijitos míos. Nos habla de una manera en la cual, ¿qué nos deja ver esa parte de Juan? ¿Qué nos deja mirar de la manera que él fue transformado? ¿Por qué fue transformado? Porque se dejó pastorear. Fue una oveja sumisa, una oveja dócil, que aquel carácter que él tenía fue transformado. Hermanos, así sucede con nuestras vidas cuando nosotros somos dóciles con el buen pastor. Él nos pastorea, Él nos dirige, Él nos guía, Él nos enseña, Él pule el carácter de nuestras vidas de tal manera que podamos ser esas personas, esos discípulos, esos hijos suyos, que podamos dar ese ejemplo, ese testimonio donde quiera que andemos. Ese es un punto, hermanos, que tenemos que mirarlo en nuestras vidas y dejar que Dios, por medio de ese pastorado que Él tiene a nuestras vidas, dejemos que seamos ese barro en manos del alfarero. Que Él nos dé forma, que Él nos guíe. Si somos de un carácter atrabancado, de un carácter de iracundo, un carácter que nos lleve a irarse constantemente, hermanos, ve con Cristo. Ve con Cristo y Él te va a enseñar, Él te va a pastorear, Él te va a guiar, pero déjate pastorear por Él. Dejemos, a veces, hermano, podemos vivir una vida haciendo nuestra voluntad. Pensamos y actuamos de una manera que nosotros consideramos que eso es lo correcto. Hermano, hagamos a un lado lo que nosotros creamos, pensamos y sintamos. Sino tomemos la palabra, tomemos el Evangelio, tomemos las verdades que están escritas en la palabra y vivamos. Y le digamos: Señor, quiero ser un barro en tus manos. Quiero ser esa oveja dócil. Quiero ser esa oveja que tú transformes mi carácter. Quiero ser esa oveja, Señor, que tú me enseñes a caminar conforme a tu voluntad. Quiero ser esa oveja, Señor, que esté yo comiendo el alimento real, verdadero. Hermanos, ¿cuántas veces el Señor pone día tras día ese alimento real y verdadero en nuestras vidas? Ahí está la palabra, hermanos, para que nos alimentemos. Y a veces quizá pueden pasar días, pueden pasar semanas y no leemos la Escritura. La palabra de Dios nos da testimonio cuando uno de los discípulos da el testimonio y dice: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Solamente tus palabras producen vida y vida eterna. Hermanos, la palabra de Dios es el alimento.
¿Cómo vamos a ser guiados? Por la palabra. ¿Cómo vamos a ser dirigidos en nuestras vidas? Por medio de la palabra. Hermanos, no tan solo cuando el Señor Jesús anduvo en la tierra fue ese buen pastor, dio su vida por nosotros, partió, pero Él dijo, mi Padre mandará otro consolador para estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, hasta el día de hoy somos pastoreados por nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, yo te invito a que seamos esas ovejas dóciles, que nos dejemos pastorear por el Señor y que no tengamos pensamientos y que digamos es que yo creo, es que yo pienso. Si piensas conforme a la Biblia, amén, hermano, eso es correcto. Si crees conforme a la Biblia, eso es correcto. Síguelo haciendo. Pero si tu pensamiento, si tu creencia no es conforme a la palabra de Dios, quitémonos esa manera de pensar y dejémonos guiar por aquel que es el buen pastor. Y para aquellas personas, concluyo con esto, para aquellas personas que no han querido ser pastoreadas por el Señor Jesús, de lo que se está usted perdiendo. Se anda alimentando usted con alimento que no le trae provecho a su alma, a su espíritu. Cuando el Señor quiere darle ese alimento, quiere traer ese refrigerio a su vida. Si me acompaña a un pasaje en Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Versículo 19. Habla del discurso del apóstol Pedro y dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio. Hermanos, ¿cuándo empezamos a disfrutar de esos delicados pastos junto a esas aguas de reposo? Cuando la persona empieza a disfrutar de eso, cuando empieza a ser guiada por el pastor, hermanos, ¿cuándo vienen esos refrigerios al alma? Cuando la persona decide, cuando la persona influenciada por el Espíritu de Dios, por la palabra, por la predicación, toma la decisión de dejar sus pecados, de dejar su vida pasada, y entonces viene a una vida nueva en arrepentimiento. Y entonces viene ese refrigerio, entonces viene ese reposo a su alma, viene esa tranquilidad. Ese corazón que estaba tan acostumbrado a la tristeza, a la angustia, al dolor, ahora ese corazón empezará a disfrutar de paz, de gozo, de alegría. ¿Por qué? Porque viene el refrigerio del Señor. Es cuando empezamos a disfrutar de esos delicados pastos. Es cuando empezamos a disfrutar esas aguas de reposo. Ahí andan las personas con unos corazones angustiados, con sus corazones todos turbados. Y tan sencillo es que vengas al buen pastor. Tan sencillo es que digas, Señor, quiero que seas tú mi pastor. Quiero que seas tú el que me guíes. Quiero que seas tú el que me enseñes. Y entonces disfrutará de esos delicados pastos. Vamos a darle gracias a Dios con una oración. Padre, gracias te damos. Gracias por tu palabra. Padre, enséñanos como ese buen pastor que podamos ser guiados, que podamos ser dirigidos, Señor. Que seamos esas ovejas, que escuchemos tu voz, Señor, y que identifiquemos tu voz. Y que sigamos cuando tú nos hables, cuando tú nos enseñes, Padre. Gracias te damos por este momento, Señor. Pedimos por cada persona que ha escuchado tu palabra, Señor, que esta palabra sea esa luz, sea esa lámpara, sea ese reposo para sus vidas, Señor, y ellos puedan ir a aquel que es el buen pastor. Padre, gracias te damos en el nombre precioso de Jesús. Amén.